Estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, sean bienvenidos al curso de Contabilidad 2. En esta oportunidad les saluda la licenciada Nancy Escobedo. Vamos a conocer un tema nuevo, el tema asignado a la semana número 8, el cual dice Apertura contable de sociedades de capital o accionadas. Y para dar inicio a este contenido, vamos a establecer cuál es el objetivo de la clase asignado a esta semana, el cual dice de la siguiente manera: describir los procesos de registro contable de las acciones que conforman el patrimonio de las sociedades de tipo capitalista o accionadas. Muy bien, ¿cuáles son las sociedades mercantiles de tipo capitalista o accionadas? Las sociedades mercantiles de tipo capitalista son aquellas sociedades que tienen su patrimonio dividido y representado en acciones. Estas en nuestro país serán establecidas por medio de la sociedad anónima, de la sociedad de emprendimiento y de la sociedad en comandita por acciones. ¿Por qué lo menciono? Es necesario determinar que cuando una sociedad anónima, por ejemplo, se establece en su escritura de constitución, va a detallar cuál es la forma de conformación de su patrimonio. En ese momento, la sociedad como tal va a emitir sus acciones. ¿Y qué tipo de acciones puede emitir una sociedad de tipo capitalista o accionada? Podrá emitir acciones nominativas y acciones al portador. Las acciones nominativas serán aquellas que estarán emitidas a favor de una persona determinada. Es decir, vamos a recordar que las acciones nominativas son unos títulos de crédito y para el ejemplo de las nominativas serán las que lleven impreso el nombre de la persona que posee el título de crédito, el cual le otorgará derechos y obligaciones ante una sociedad mercantil. ¿Y qué son las acciones al portador? Estas van a ser aquellas que indiquen únicamente que están emitidas al portador, es decir, que el dueño o el poseedor de la acción al portador será el que lo acredite al momento de tener el título de crédito, sin necesidad de tener registrado el nombre impreso y con la información pertinente, tanto en el registro mercantil como para el resto de los socios. Sin embargo, es necesario que se les dé a conocer que por medio de la Ley de Extinción de Dominio, en su artículo 70, llegó a modificar el artículo 108 del Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70, en donde detalla que a partir de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, queda prohibido para las sociedades mercantiles emitir acciones al portador. Por lo tanto, las sociedades mercantiles de tipo capitalista únicamente podrán emitir acciones de forma nominativa. Pero, ¿cómo voy a realizar la apertura contable de una sociedad capitalista si su capital son acciones? Este capital lo voy a dividir dentro de 3 grupos esenciales que vamos a definir para poder llevar a cabo un registro más fácil del proceso de apertura contable. Vamos a conocer al capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Para el capital autorizado vamos a determinar que este será la suma máxima de acciones que la sociedad podrá emitir para conformar la parte de su patrimonio. Es decir, el número máximo, el número que la sociedad desee a emitir con un valor nominal será la suma que corresponda al patrimonio de la sociedad cuando se está constituyendo. Por ejemplo,
Una sociedad al momento de su constitución decide emitir 10 acciones con un valor nominal de 1.000 quetzales, su capital autorizado entonces serían 10.000 quetzales. Para el capital suscrito lo vamos a definir como la parte del capital autorizado que ya ha sido suscrita a nombre de una persona que se le acredita como socio o accionista. Sin embargo, puede darse que la parte de ese capital suscrito, el socio pague el valor nominal al cual le vamos a llamar el capital pagado. El capital pagado será entonces la parte del capital suscrito que se ha pagado en su totalidad el valor nominal de la acción que está adquiriendo el socio accionista. Sin embargo, cuando el accionista no logra pagar la parte del capital pagado que le corresponde, debe emitirse un certificado provisional en el registro mercantil para darle tiempo al socio de pagar esa parte del capital que ha suscrito y que quedó pendiente de pago. Cuando se realice el pago efectivo, se va a llevar a cabo un mismo proceso para poder agenciarse de la anulación del certificado provisional en el registro mercantil y quedar como un socio accionista que ha pagado la parte del capital que ha suscrito. Para comprender de una mejor manera las divisiones del capital, vamos a realizar un ejercicio en esta oportunidad. Imaginemos que el 1 de marzo del presente año, la Sociedad Repuestos para Vehículos Sociedad Anónima inició sus operaciones con un capital autorizado de 100 acciones comunes con un valor nominal de 300 quetzales, de las cuales han suscrito 800 acciones y de estas han sido pagadas 700 en efectivo. Para desarrollar nuestro ejercicio, vamos inicialmente a realizar un proceso de clasificación del patrimonio en relación a las acciones con la información que nos están presentando. De esa cuenta vamos a detallar la siguiente información. El capital autorizado será las 1.000 acciones que la sociedad ha decidido emitir con un valor nominal de 300 quetzales. Por lo tanto, el monto del capital autorizado son 300.000. Y según nuestra información, se ha establecido que de esas 1.000 acciones autorizadas fueron suscritas 800 acciones, lo que significa que hay 800 acciones a nombre del socio accionista que está adquiriendo estas acciones autorizadas. ¿Cuál será nuestro monto? El monto lo obtendremos al multiplicar las 800 acciones que han sido suscritas por su valor nominal. De esa cuenta obtendremos que el monto del capital suscrito será de 240.000 quetzales. ¿Qué pasa entonces con la parte del capital autorizado que no fue suscrito? A esta parte le llamaremos el capital pendiente de suscribir. ¿Y cómo obtengo este monto? Al restarle la parte del número de las acciones autorizadas menos las acciones que han sido suscritas. De esa cuenta obtengo que la parte de las acciones pendiente de suscribir son 200 acciones con un valor nominal de 300 cada una, para un monto de 60.000 quetzales. Al sumar la parte que quedó pendiente de suscribir con el capital que sí fue suscrito, obtendremos que esta suma nos dará como resultado el monto total del capital autorizado. En base a nuestra información del ejercicio de lo que ha establecido, dice que son 700 acciones que fueron pagadas de las suscritas.
y obtendré este monto asignado al capital pagado al multiplicar las 700 acciones con un valor nominal de 300. De esta cuenta vamos a determinar que el monto pagado de las acciones suscritas son 210,000 quetzales. Entonces, ¿cuál es la parte que quedó pendiente de pagar? Voy a restarle al capital suscrito el capital pagado. De esa cuenta obtengo que el capital que quedó pendiente de pagar son 100 acciones con un valor nominal de 300 para un monto de 30,000 quetzales. Entonces, ¿cómo va a quedar realizado nuestro registro contable? Quedará de la siguiente manera. En la partida número 1 vamos a detallar cómo fue que quedó autorizado el capital de la sociedad. Entonces, acciones por suscribir, 300,000 quetzales a capital autorizado. ¿Y qué concepto le voy a colocar? Para registrar los valores con los que inicia actividades mercantiles, repuestos para vehículos sociedad anónima, en concepto de 1,000 acciones con un valor nominal de 300. En la segunda partida vamos a registrar la parte del capital que quedó suscrito. De esa cuenta, la partida quedaría de la siguiente manera. Suscriptores de acciones a acciones por suscribir, 240,000 quetzales. Y nuestro concepto sería para registrar los valores con los que inicia actividades mercantiles, repuestos para vehículos sociedad anónima por 800 acciones suscritas con un valor nominal de 300 quetzales. Finalmente, detallaremos la parte que quedó efectivamente pagada de la siguiente manera. Caja y bancos, 210,000 quetzales a suscriptores de acciones, 210,000 quetzales, con la justificación del registro para registrar los valores con los que inicia actividades mercantiles, repuestos para vehículos sociedad anónima por 700 acciones pagadas con un valor nominal de 300. ¿Cómo podré realizar este registro contable en una sola partida? Quedaría de la siguiente manera. Partida número 1 de fecha 1 de marzo del 2020, caja por 210,000 quetzales. Este será el monto del capital que efectivamente se pagó. Acciones por suscribir, 60,000. Estas serán la cantidad de acciones que no fueron suscritas al momento de la apertura contable. Suscriptores de acciones, 30,000. Y esta será la parte de las acciones suscritas que quedó pendiente de pago. A capital autorizado, 300,000. Y con una justificación para registrar los valores con los que inicia actividades mercantiles, repuestos para vehículos sociedad anónima. Para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a conocer cuáles son las preguntas de estudio para este tema. 1. ¿Cómo se llama la forma de emisión de acciones en donde no figura el nombre del socio? 2. ¿Qué nombre recibe la cantidad total de las acciones que se registra en el registro mercantil? 3. ¿Cuáles son las acciones que tienen consignado el título de crédito en el nombre del socio que la posee? 4. ¿Cómo se llama el capital que registra la parte del capital autorizado que ya ha sido adquirida por un socio? 5. ¿Cómo se llama el capital que registra la parte del capital que está suscrito pero que quedó pendiente de pago? Agradezco la atención que le han prestado a esta clase. Espero poderme dirigir a ustedes en una nueva oportunidad para ampliar todo lo relacionado con los temas incluidos en el curso de Contabilidad 2. Muchas gracias por su atención.